esta es la dinámica. Describe con una sola palabra. Versión Día del Padre remasterizada. Moy, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Luchador. Antes de que se nos escape, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra, Janet? Increíble. ¿Cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Trabajador. Trabajador. Dijo trabajador, muy bien. Aquí estamos con Dariana. Dariana, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Enojón. ¿Usted cómo describiría a su padre en una sola palabra? ¿Una sola palabra? ¿Cómo lo describiría? Un padre excelente. A ver, hermano pastor, ¿usted cómo describiría a su papá en una sola palabra? Amoroso. Como una persona amorosa, un padre amoroso, muy bien. ¿Cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Excelente. Bueno, otro porque ya el hermano Bueno, dijo excelente. Esforzado, Esforzado, muy bien. responsable. Dijimos uno nada más. Pero muy bien. Yo me pasé. Sí, esforzado, muy bien. A ver, Cheche, ¿cómo escribirías a tu papá en una sola palabra? Una sola palabra, trabajador. ¿Ese ya le dijeron otra? Copiones de, no sé, amoroso. ¿Ya le dijeron? Ya. Amoroso. Hermoso, hermoso. Su papá lo describe como hermoso. Hermano Juan, ¿escuchó? Su hijo lo describe como una persona hermosa. ¿De dónde? A ver, Katia, descríbeme a tu papá en una sola palabra. Admirable. A ver, Jonás, describe a tu papá en una sola palabra. Chistoso. Chistoso. O gracioso, lo que sea. A ver, Isaí, describe a tu papá en una sola palabra. Decidido. Martín, descríbeme a tu papá en una sola palabra. Con carácter. Déjame ver. A ver, Nayi, ¿cómo describirías a tu papá? Pero no porque esté presente. O sea, no porque esté presente. ¿Tú cómo lo describirías? Dedicado. A ver, Melissa, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Amoroso. Otra, porque ya está. Otra más, diferente. Sí, lo primero que se te venga. Ay, ¿quién nos va a tomar? Amable. ¿Amable? ¿Amable? Muy bien. ¿Cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Alegre. Alegre, muy bien, alegre. Héctor, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Ejemplar. ¿Cómo describirías a tu papá en una sola palabra? El mejor chef. El mejor chef, y no se lo dijo la mamá, no se lo dijo, él dice que es el mejor chef. Estás hablando ahorita por Ángel. ¿Cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Constante. ¿Constante? Constante, muy bien. A ver, Angis, ¿cómo describirían a su papá primero? Angie chiquita y Angie grande. Angie, ¿cómo describes a tu papá en una sola palabra? Amoroso. Es que ya te la ganaron. Otra. Trabajador. Ese también ya te la ganaron. Otra, Angie. Cariñoso. Cariñoso. Cariñoso lo han dicho muy bien. A ver, Rubí grande. Yo creo que Ya no se vale decir el mejor chef, porque ya lo dijeron. el mejor cocinero. El mejor cocinero. ¿El qué? Virtuoso, yo creo. ¿Su papá lo va a ver desde allá? ¿Dónde está ahorita su papá? Allá. Ahí está en Honduras. En Honduras. Allá desde Honduras hasta allá va a llegar, hermana. Pero hasta allá le va a llegar el mensaje. ¿Usted cómo describiría a su papá en una sola palabra? Ay, mi papá es mi consejero, mi héroe, mi amigo. Ay, qué bonito. Su héroe y su amigo. Mi amigo. Muy bien, hermana. Qué bonito, qué profundidad. Bueno, y así, aprovechando que aquí está su papá, que nos visita el papá de Irra, ¿verdad? A ver, Irra, ¿cómo describirías a tu papá en una sola palabra? Fuerte. Fuerte, muy bien. ¿Se considera una persona fuerte? No. Hermanito, Dios le bendiga. Si pudiera describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Misericordioso. Hermano, si pudiera describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Íntegro. Muy bien, muy bien. Mi papá era íntegro. Hermano, si tuviera que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Pues en una sola palabra, poderoso. Magnífico. Muy bien. Hermanita, si tuviera que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Era hermoso. A ver, Giovanni. Hermano. Que voltee. Hermano. A ver, Nayeli, pregúntale. Ándale, pregúntale. Noble. Otra vez. Noble.
Noble. Hermanito, si tuviera que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Sabio. ¿Cómo describiría a su papá en una sola palabra? Lo tengo clarito, divertido. ¿Cómo describiría a su papá en una sola palabra? Mi papá, como ya dijeron, trabajador, noble, que mi papá es eso para mí. Yo describo a mi papá como muy ayudador. Ok, muy bien, ayudador. Muy bien. Es que vas a ir despeinada. No se preocupe, hermana, ya somos dos. Hermanita, si tuviéramos que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Responsable. Hermana, si tuviera que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Generoso. Pero no es porque esté papá aquí, ¿ok? No es que voy a esté decir. aquí su papá. Ok. Hermanita, si tuviera que describir a su papá en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Solamente puedo decirlo en 2 palabras. Tres palabras. Hombre de Dios, tal cual, porque las abarca todas, ¿ok? Hombre de Dios.